La idea es empezar a programar un continuado de conferencias virtuales sobre temas de interés sobre el diseño, la ejecución y el mantenimiento de infraestructuras hospitalarias. Y hoy tenemos el placer de contar con Carlos Vives, que es experto en normativa internacional en el ámbito eléctrico y en los casos médicos, en que hay una relación entre infraestructura hospitalaria y la instalación eléctrica, ¿no? Donde hay algunos puntos o servicios que son críticos por lo que hace la seguridad eléctrica. Carlos es miembro de asociaciones o participa en la redacción de normas internacionales, europeas y españolas, y es una de las personas de referencia sobre el conocimiento normativa y el propio conocimiento de la instalación, de su ejecución, de los productos relacionados en ella, y es por eso que es nuestro primer ponente. Le quiero agradecer que se haya animado a participar, y lo podréis encontrar, él, aparte de redactar las normas, es el Chief Executive Operations de AFEISA, y es una persona muy afable, que seguro que podréis contar con ella para resolver problemas sobre las instalaciones eléctricas. Muchas gracias por la presentación y primero agradeceros a todos vuestra presencia. Y bueno, como ha comentado, desde el año 2003 estoy en los comités internacionales, y en esta presentación lo que quiero es hablaros sobre las normas de seguridad eléctrica que afectan al bloque quirúrgico y las áreas críticas. Para ello, primero vamos a hacer un repaso de qué es un esquema IT y por qué se utiliza el esquema IT en este tipo de instalaciones. Después vamos a ver cómo han ido evolucionando estas instalaciones en el tiempo y cómo lo han hecho en paralelo las normas. Y después vamos a ver qué aportaciones nos están dando las normas actuales y qué influencia puede tener en las instalaciones y en el mantenimiento de estas. ¿Qué problemática tenemos en un bloque quirúrgico o en un área crítica? Tenemos dos. Por un lado, que hay que limitar las corrientes que puedan circular por el cuerpo humano, porque realmente no tenemos la protección de la piel, tenemos los fluidos corporales, directamente estamos a tejidos o a fluidos, por lo tanto, corrientes de 10 miliamperios ya pueden producir desfibrilación. Por lo tanto, ya no estamos hablando de los 30 o 300 miliamperios en instalaciones industriales o domésticas, sino que estamos hablando de menos de 10 miliamperios. Por otro lado, también es muy importante la continuidad del servicio, porque aunque tengamos sistemas de alimentación ininterrumpida, hemos de poner protecciones, y si ponemos protecciones, las protecciones cortan el suministro, pero si no ponemos protecciones, tenemos el problema de que pueden circular, pueden ser peligrosas. Por lo tanto, hemos de tener un equilibrio, buscar una solución que nos dé un equilibrio entre que circulen pocas corrientes, que no haya fugas, o circule poca corriente y pocos cortes. Y esta solución es lo que es el esquema IT. ¿Por qué? Un esquema IT lo que es una instalación con un transformador de aislamiento en donde las fases están separadas de la tierra. Por lo tanto, si tocamos directamente una de las fases, no nos va a circular la corriente, puesto que no se cierra el circuito. Es como si cogiéramos solo una fase. Por lo tanto, como si tocáramos, como cuando hay una cigüeña en una torre de alta tensión, no le pasa nada, porque está tocando una única fase. Por este motivo, no es necesario, cuando se produce una primera fuga, no está circulando corriente. Hay un camino, hay una desviación, es como si fuera un agujerito en una tubería, pero no está saliendo agua, no está circulando corriente. Por lo tanto, no es necesario cortar la alimentación. Y esa es la teoría del sistema IT. En realidad, un sistema IT de usos médicos es un sistema en donde tienes conectado todos los elementos a tierra mediante un equipotencial, tienes las fases y después una cierta impedancia. ¿Por qué? El problema que tiene un sistema IT es que por la propia instalación eléctrica
se produce en una cierta capacidad, es decir, el sistema IT tiene una cierta capacidad por el cableado, por las derivaciones, etc. Entonces, esta capacidad produce una cierta impedancia, por lo tanto, lo que hemos dicho antes, teórico, que si yo toco una fase no circulará nada, sí que circulará algo que será lo que me permita la impedancia que tiene la instalación, la capacidad que tiene la instalación. Ahora, estamos hablando de microamperios, es decir, circulará muy poco, pero realmente tenemos una instalación impedante. Por lo tanto, tenemos lo que buscábamos antes del equilibrio, muy poca fuga y no interrumpimos el servicio. Entonces, ¿cómo se protege esta instalación? Bueno, pues esta instalación, para proteger a esta instalación, tenemos el transformador de aislamiento, tenemos cierta capacidad de la instalación y tenemos un detector de aislamiento. Entonces, el detector de aislamiento, su función es estar inyectando una corriente para estar vigilando que realmente este aislamiento perfecto, esta situación perfecta que nos da el sistema IT, se mantiene en el tiempo. Porque si no se mantuviera, como ahora veremos más adelante, sí que tendremos un problema. ¿Qué sucede frente a una segunda fuga? Si yo ahora tuviera una segunda fuga, si yo ahora tocara una fase directamente, ¿vale?, circularía por mí la corriente que dejará pasar la resistencia que hay, la fuga que hay, por lo tanto sí circularía corriente. Entonces, cuando se esté produciendo una segunda fuga, sí que va a circular corriente y sí que va a necesitarse un sistema de protección. ¿Y qué sistema de protección se utiliza? Pues se utiliza el sistema de protección, los magnetotérmicos, es decir, entonces, como tenemos todo conectado a una equipotencialidad, es como si tuviéramos un cortocircuito o una sobreintensidad. Por lo tanto, se producirá una sobrecorriente o un cortocircuito y actuarán las protecciones que correspondan de los circuitos del secundario. Por lo tanto, en caso de que se produzca una segunda fuga, lo que hará es que tiene que saltar una parte de la instalación. La parte de la instalación que corresponde al circuito donde hay fuga. Y lo que es muy importante en estas instalaciones es que lo haga esta protección del secundario y nunca lo haga la protección del primario, porque entonces nos quedaríamos sin protección de todo el quirófano, sin asistencia vital. Entonces, ¿qué más elementos tiene un sistema IT? Un sistema IT de usos médicos tiene la particularidad es que tiene que tener un repetidor de alarmas dentro del quirófano o en la sala de enfermeras o cerca del personal médico. ¿Por qué? Porque claro, lo que tiene que hacer el sistema es avisar al médico que cuando tiene una fuga ya no está en una situación 100% segura, tiene cierto riesgo, el riesgo que se produzca una segunda fuga. Por lo tanto, el médico tiene que saber que está en una situación de riesgo y que tiene que tomar decisiones. O si termina la operación porque queda poco, o que le preparen otro quirófano o lo que sea necesario, o que preparen otra UCI o lo que crea oportuna la enfermera. Pero ha de saber que en cualquier momento podría producirse el disparo de una de las protecciones y quedarse sin una parte de la instalación en funcionamiento. Entonces, muchas veces también eso es importante, tenerlo muy claro, porque los médicos dicen, esto pita, pero no saben qué quiere decir que eso pite. Y hay que muchas veces pues explicarlo, que eso lo que quiere decir es que ya no está en una situación segura y que lo que podría pasarle es que se le apagara una parte de la instalación, que no sabemos cuál, la que sea. ¿Y cómo hay que actuar el personal de mantenimiento? Cuando pueda acceder a la sala médica, tiene que localizar y eliminar esa fuga lo antes posible para que esa instalación sea operativa. Por lo tanto, es importante el poder disponer de un sistema de localización que ya explicaremos más adelante. Entonces, los elementos, ¿cómo se protege una instalación de usos médicos? Pues se protege con un transformador de aislamiento, que nos está dando la separación galvánica de la instalación, con un detector de aislamiento que está vigilando que ese aislamiento perfecto se mantiene, con el repetidor que avisa al personal médico y después también al de mantenimiento que hay una alarma, las protecciones magnetotérmicas, que es el seguro, la segunda oportunidad, que es lo que dispararía en caso de que continuara la fuga, se produjera una segunda fuga, y después hay la opción de instalar sistemas de localización del circuito de fuga que nos va a permitir reparar la fuga lo antes posible. Aunque parezca un poco duro decirlo, pero un quirófano, una UCI, una UV son centros productivos, por lo tanto los tiempos de parada o los tiempos de
de mantenimiento han de ser cortos y los tiempos de parada los mínimos posibles. ¿Cómo han ido evolucionando las normas que aplican a este tipo de instalaciones? Por la idiosincrasia de estas instalaciones, ya desde los años 70, en donde se empieza a utilizar equipo electromédico en las instalaciones, empiezan a salir en diferentes países normas específicas para este tipo de instalaciones. En el caso de España, fue uno de los países pioneros, Estados Unidos, Alemania, España, Italia. Y en el caso de España, a partir del reglamento del 73 y sobre todo la modificación de la orden ministerial del 77, que incluía la ITCB 25, la obligatoriedad de instalar un transformador de aislamiento con un detector de aislamiento, en base a la norma UNE 20615, que se publicó a principios del año 78, a partir de ahí, pues en España se fue utilizando los sistemas de detección de aislamiento y el esquema IT en instalaciones de usos médicos. En esta presentación voy a hablar bastante de las normas en España y voy a comparar un poco cómo han ido evolucionando las normas en España, lo que también, como lo han hecho en paralelo a las normas europeas y a las normas IEC internacionales, luego también haré un paralelismo de cómo están ahora las normas internacionales y cómo están las normas europeas. Lo digo porque sigue un poco el hilo de la situación en España, pero iré enlazando con la situación en Europa y la situación internacional. Bueno, en España se publicó la UNE 20615 para el transformador y detector de aislamiento y esta norma se actualizó en el año 80 y en el año 85 y desde entonces se mantuvo inalterada. A partir ya del año 90, a principios del siglo XXI, pues cada vez más se utilizaban equipos electrónicos de electromedicina, pero inicialmente la mayoría de equipos de electromedicina tenían separación galvánica. ¿Qué quiero decir? Que tenían una fuente de alimentación con un transformador separador que pasaba de los 230 a 24 voltios, 12, 5 voltios y hacía, por un lado, bajaba la tensión y luego había toda la electrónica y tenía doble función. Una, bajar la tensión y la otra era muy importante que era la separación galvánica. Y por otro lado empezaron a aparecer monitores y otras tecnologías dentro de los quirófanos en donde la mayoría también pues utilizaban fuentes de alimentación de este tipo. A nivel de normativas, en España en el año 98 se publicó una norma UNE, la 20.467-710, sobre instalaciones en locales médicos. Esta norma se hizo a partir de un borrador de una norma IEC internacional en la que se estaba trabajando, es decir, un borrador de trabajo. No fue la norma definitiva. Entonces, esta norma se publicó a nivel español y luego en el 2002 apareció la norma ya IEC publicada con algunas diferencias respecto a la norma española. Por otro lado, en el 2002 apareció el reglamento actual, el reglamento de baja tensión, en donde en la ITCBT 38 se especificaba la utilización de un transformador de aislamiento y un detector de aislamiento para este tipo de instalaciones, para el bloque quirúrgico, en donde continuaba utilizando como norma de referencia para el transformador y el detector de aislamiento la 20.615. Y por contra, no hablaba nada de la norma de instalaciones. Por lo tanto, que fuera una norma publicada en España no es de obligado cumplimiento al no estar incluida en el reglamento, lo que sería la 710. Estoy hablando en España. ¿Cómo ha evolucionado hasta la actualidad? Pues cada vez hay más equipos electromédicos, han aparecido dentro de los quirófanos otras tecnologías como monitores LCD, iluminación LED, multimedia, vídeo, audio, wifi, internet, bueno, todo. Es decir, ya hasta ahora se están instalando robots, es decir, en un quirófano realmente ha entrado la electrónica con una potencia total. Y esta electrónica además ha entrado con electrónica pura, es decir, ya no son fuentes de alimentación clásicas, sino fuentes de alimentación conmutadas en su mayoría, en donde ya hay un puente rectificador directamente conectando a la parte de alterna que chopea la onda, entonces hay un transformadores pequeñitos de alta frecuencia, es decir, ya tenemos la parte de continua, se está conectando con la parte de alterna. Ya no tenemos una separación galvánica, sí que tenemos un aislamiento, pero no una separación galvánica. Por lo tanto, podemos tener fugas de corriente continua, que luego veremos la problemática de ellas. A nivel de normativas, en el 2013, AENOR, pues
cumpliendo la directiva europea de marcado CE y de seguridad eléctrica, sustituyó las normas españolas por sus correspondientes normas europeas. En el caso del transformador, por la 215 del 2012, y en el caso del detector, la 61557-8 del 2008. Por lo tanto, desde el 2013, las normas de aplicación son estas dos. En el caso de la norma de instalaciones, en el 2015 se publicó la versión europea. Desde el 2002 hasta el 2014 estuvimos en los comités trabajando para adaptar la versión IEC al ámbito europeo. Entonces, de ahí surgió la norma HD, que es una norma armonizada, de ahí su nombre, HD, y esta norma sustituyó en el 2015 a la anterior que había hablado del 98. Por lo tanto, la del 98 ha quedado eliminada por su versión europea. Y respecto a la del detector de aislamiento, la del 2008, que sustituyó a la 20.615, en enero de este año ha sido sustituida por la versión del 2015. En conclusión, ¿cómo han evolucionado las necesidades? Pues las necesidades han evolucionado, por un lado, cada vez hay más equipos electromédicos, es decir, cada vez tenemos más cosas conectadas dentro de un quirófano. Además, estas cosas utilizan otras tecnologías, monitores LCD, LEDs, interfaces de comunicación, es decir, cada vez tenemos más datos y además cada vez tenemos más electrónica, más corriente continua dentro de las instalaciones y posibles fugas de corriente continua. Las fugas de corriente continua lo veremos en más detalle más adelante, pero básicamente lo que pueden producir es fallos en la medida del detector de aislamiento, porque esa corriente continua puede influir en el sistema de medida del detector de aislamiento. Por otro lado, al tener cada vez más equipos electromédicos, no es que sean de más potencia, son de menos, pero son cada vez más. Por lo tanto, tenemos más circuitos de salida, tenemos que dividir la instalación en más circuitos y cada vez es más difícil localizar una fuga. Y cada vez es más importante localizarla rápido, porque dependemos más de los equipos electromédicos. Por lo tanto, es muy importante el poder localizar una alarma rápido y poder gestionar todas esas alarmas dentro del sistema de gestión de alarmas técnicas del hospital. Respecto a las normas, ¿cuál es la situación actual de las normas? Pues, en resumen, tenemos aquí en España tenemos, bueno, aquí veréis, en negrita está marcado lo que es obligatorio. En gris está marcado lo que no es obligatorio, pero son normas de prestigio publicadas a nivel internacional, por lo tanto, son normas que podemos utilizar, pero que no nos obliga el reglamento. Todo lo que está en negrita nos obliga el reglamento en España y en gris son normas internacionales de referencia. Y lo tachado es las que han sido sustituidas o anuladas, ¿vale? Como hemos visto, pues respecto a las instalaciones de usos médicos, la norma 710 abarca la norma a nivel global, todo el hospital, desde el grupo electrógeno hasta el último toma de corriente que tenemos en la instalación. Cosa que en cambio en nuestro reglamento, el reglamento es general y después hay partes específicas donde tocan cosas de hospitales, como podría ser la parte 28, que habla de la parte de pública concurrencia, el alumbrado de emergencia, los servicios de seguridad, etcétera. La parte 38, que es la que nos estamos centrando, del tema del esquema IT y el tema del bloque quirúrgico. Y después, en la parte de inspecciones y verificaciones, pues hay determinadas partes, como puede ser para la parte 28 y 38, en donde hay que hacer una inspección inicial y una inspección periódica. Por lo tanto, durante este tiempo, en España hemos ido desarrollando en los comités también una serie de normas. El grupo de normas 192.007 son un grupo de normas realizadas son normas obligatorias para cómo se realiza el procedimiento. Es decir, son normas que se han desarrollado para indicar a las OCAs y a las empresas de inspección cómo tienen que realizar estas inspecciones y qué se tiene que realizar y qué tipo de formularios se tienen que utilizar, cómo se deben realizar, qué tipo de fallos tienen que localizar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces hay la parte 1, que es la general, la parte 38 para la parte 38, la 28, etcétera, y hay otras más que se están realizando y se han realizado. Estas normas han utilizado como base unas guías, las 202.009, que estas guías explican el qué hay que revisar.
Estas guías es un checklist de todo lo que hay que revisar en este tipo de instalaciones. Por lo tanto, en la 192 dice hay que revisar esto, pero el cómo hay que revisarlo y aquí el qué hay que revisarlo. Por lo tanto, estas guías son muy importantes también de tenerlas presentes, porque si yo hago la gestión y mantenimiento de las instalaciones, siguiendo estas guías, luego cuando hagan la inspección seguirán la misma guía. Por lo tanto, es muy importante tenerla en cuenta estas guías. Y respecto a la norma de verificaciones general que decía el reglamento, ha sido sustituida por su correspondiente norma europea. A nivel internacional, como he dicho, voy a hacer un pequeño inciso a nivel internacional. A nivel internacional, como he comentado, la norma base a nivel europeo es la HD, a nivel europeo es la HD, las que están en gris son las que serían a nivel europeo, las que están en negrita a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, la 710 abarca todo el hospital y la norma actual es la publicada en el 2002 y la norma europea es la publicada en el 2014. Parte la europea de la internacional, pero tuvo bastantes modificaciones. Ahora estamos trabajando en hacer una nueva internacional, pero bueno, cuando salga ya vendré un día a hablaros de ella. Respecto a los servicios de seguridad, a lo que sería emergencia, servicios de seguridad y tal, parecido a la parte 28, tenemos la norma 556 IEC del 2018 y la del 2010 a nivel europeo con su amendment, su modificación del 2018. A nivel del transformador, pues tenemos la 2011, europea 2012, del 2014, del detector, etcétera, y a nivel de compatibilidad electromagnética, pues aquí tenéis las normas. Y a nivel de verificaciones e inspecciones, pues también tenemos la norma recién publicada del 2017. Esta sería la situación actual a nivel internacional. Después hay que decir que en determinados países, en muchos países pasa como España, después tienen su propio reglamento electrotécnico y utilizan, en muchos de ellos pueden utilizar estas normas como referencia, cualquiera de estas o todas, o no utilizarlas. Pero básicamente estas son las normas internacionales al respecto. Bueno, ahora voy a hacer un poco de comparativa entre la norma internacional o europea, la 710, y nuestro reglamento, y ver un poquito qué diferencias hay, si las hay, y qué puede aportar un poco la 710. Bueno, el primer tema es, y la gran pregunta que muchas veces me hacen es cómo se clasifican las salas, dónde tengo que aplicar el transformador de aislamiento, el esquema IT, en qué tipo de salas tengo que utilizarlo. En nuestro reglamento tenemos un pequeño problema, que es el título. El título de la IPCBT 38 dice quirófanos y salas de intervención. Por lo tanto, muchas veces hay quien solo piensa en eso. Y realmente si te lees la norma con más detenimiento, dice hay que instalar un transformador de aislamiento como mínimo para evitar que una interrupción del suministro pueda poner en peligro directa o indirectamente al paciente y para limitar las corrientes de fuga, es decir, lo que hemos explicado al principio. Está muy claro, pero muchas veces pues, la gente se queda en el título. Realmente en España está es muy común utilizarlo en UCIs, en UBIs, en salas de reanimación y en otro tipo de salas críticas, pero sí que tenemos un pequeño, a veces, la discusión por el tema de este título. En cambio, si miramos la norma 710, como he dicho, abarca el hospital completo y agrupa todas las instalaciones del hospital en tres tipos, en función de los equipos que vamos a utilizar en estas instalaciones. Del grupo 0 son donde no se utilizan equipos electromédicos. Dentro de un hospital, pues las salas de espera, o la cafetería, o los lavabos, o los pasillos, o cualquier zona que le puedan aplicar otras normas. Que le puedan aplicar, por ejemplo, la norma de baños, ¿vale? Pero a nivel de electromedicina, de equipos electromédicos, es grupo 0, aplica las reglas generales que apliquen. Grupo 1 es cuando hay partes aplicables, es decir, ya se están utilizando equipos de electromedicina. Lo pueden ser de forma externa o lo pueden ser de forma invasiva, pero que no se ha de cumplir ninguna de las condiciones que veremos a continuación en el grupo 2. Estas instalaciones, por ejemplo, son pues, las unidades de hospitalización, las habitaciones, el consultorio del médico, etcétera, en donde se están utilizando equipos electromédicos, pero no lo hacen de forma invasiva.
cómo se implica en el grupo 2. El grupo 2 pues son cuando se utilizan equipos invasivos y se cumple una de estas tres condiciones. Cualquiera de estas condiciones, una, que sea procedimientos intercardíacos, es decir, que podamos o directa o indirectamente actuar sobre el corazón, que haya procedimientos de asistencia vital o que una interrupción en el procedimiento médico pueda ser un peligro para el paciente. Si se cumple cualquiera de estas condiciones, ya se tiene que utilizar un grupo 2. Entonces, ¿qué tipo de protecciones se tiene que poner para la seguridad eléctrica en función de si es un grupo 1 o un grupo 2? Si es un grupo 1 y las excepciones, que veremos a continuación, hay que utilizar un diferencial de 30 mA. ¿Cuáles son las excepciones? Los rayos X y los equipos de más de 5 kVA. Entonces, en este caso, se tiene que utilizar un diferencial de 30 mA, como mínimo de 30 mA, pero lo que sí que dice muy claro, y también lo dice nuestro reglamento, porque también dice en nuestro reglamento, se empleará una protección diferencial, equipos que no estén a través del transformador, se empleará una protección diferencial de 30 mA, aunque no exime la puesta a tierra de equipotencialidad, es que hay que conectar la equipotencialidad, porque a veces tenemos la discusión de si es una sala de un tipo o de otro, y sí, es que así no pongo la equipotencialidad. Digo, no pones el transformador y no pones el detector de aislamiento, pero sí que pones la equipotencialidad. Es decir, la equipotencialidad hay que ponerla siempre que haya equipos electromédicos, grupo 1 y grupo 2. Y en el grupo 2, el transformador, el detector y el repetidor de aislamiento son los elementos que ya hemos visto al principio que nos protegen estas instalaciones. ¿Qué cosas, como hemos visto hasta ahora, pues nuestro reglamento con la 710 va a la par? Es decir, ¿qué cosas sí que considero novedosas o que aporta la 710 y que no están incluidas en nuestro reglamento? Pues básicamente son dos. Una es que las tomas de enchufe deben llevar un piloto de indicación de que están en tensión y que se da como opción utilizar un sistema de localización automática de los circuitos de fuga. ¿Por qué es importante estas dos cosas? Bueno, la visualización de las tomas de enchufe es importante porque, claro, si yo enchufo un equipo electromédico a una toma de enchufe y el equipo electromédico no va, me quedo con la duda, primero, de si es el equipo electromédico que no funciona o que la toma de enchufe no funciona. Por lo tanto, si la toma de enchufe tiene el LED que hay tensión y yo enchufo el equipo electromédico y no va, ya sé qué es lo que no va. Por lo tanto, esa es una primera utilidad. Pero segunda utilidad es que, como hemos dicho antes, cuando haya una segunda fuga y dispare una parte de la instalación, de repente me quedaré sin una parte de la instalación. Y habrá una serie de tomas de enchufes, de una torreta, por ejemplo, o todas las tomas de enchufe pares de las diferentes torretas me saltarán, porque habrá saltado el circuito 3. Entonces, de esta manera, el médico dirá, ostras, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Verá que esos equipos se han desenchufado, pero que esas tomas de enchufe no tienen tensión. Por lo tanto, sabrá que podrá desenchufar los equipos más importantes para él, ver qué tomas de enchufe tiene, desconectar equipos que no lo utilice y ponerlos. Por lo tanto, él podrá tomar decisiones. Actualmente está ciego. Cuando tiene un problema, no sabe dónde enchufar ni qué enchufar. De esta manera le das la visión de saber dónde enchufar y qué enchufar. Por lo tanto, creo que es un tema muy, muy importante, ¿vale? Y el tema de la localización. Bueno, el tema de la localización es un sistema que lo que hace es que cuando el detector de aislamiento detecta que hay una fuga, inyecta una pequeña corriente de localización que la hace circular por las fases para que a través de unos pequeños transformadores de corriente, transformadores diferenciales, veamos por dónde se produce la fuga. Y de esta manera podemos indicar en el repetidor la fuga dónde está. Entonces podemos decir que el circuito 3 es donde tenemos la fuga. Y de esta manera cuando vienen los servicios de mantenimiento, puedan rápidamente luego buscar la fuga. Pero además también, si fuera necesario, podrían ellos parar el circuito 3, bajar el magnetotérmico circuito 3, seguir los médicos operando, ya saben los médicos que ahí no podrán enchufar y podrán buscar dónde enchufar, y de esta manera podría seguir la operación si es necesario. Por lo tanto, es importante. Además, hay que tener en cuenta
que en los últimos proyectos que estamos realizando estamos viendo que, como decía antes, cada vez hay más circuitos, porque cada vez hay más cosas. Y nos encontramos quirófanos con 24 circuitos, con 30 circuitos. Claro, antes si tenías 6 circuitos, pues bueno, buscarlo aún tenía tal. Pero si ahora tengo que buscar una fuga en 30 circuitos, pues realmente es una cosa compleja, ¿no? Entonces, a nivel de normativa, pues existe una norma específica para los dispositivos de localización de aislamiento, norma IEC y norma europea EN. Bueno, respecto a la norma del detector, como he dicho, nuestra norma de referencia, y mucha gente sigue diciendo, es que en el reglamento dice que es la UNE 20615. Sí, el reglamento sí, porque desgraciadamente el Ministerio aún no lo ha actualizado, pero sí que AENOR y UNE han ido actualizando las normas. Entonces, el 7 de febrero del 2013, AENOR anuló la norma, la 20.615, por sus correspondientes normas europeas, la parte 8 para el detector, la 215 para el transformador. Esto es una captura de la página de AENOR. Respecto al transformador de aislamiento, ¿qué novedades ha aportado la norma del detector de aislamiento, del transformador de aislamiento respecto a la norma 20.615? Pues la norma actual permite los transformadores de aislamiento hasta máximo 10 kVA, cosa que en la 20.615 era máximo 7,5 kVA. Esto es importante por lo que estamos comentando hasta ahora. Cada vez se conectan más equipos electromédicos, por lo tanto cada vez era más necesario dividir en más circuitos, y si yo divido en más circuitos, al final no tenía suficiente potencia para poder repartir. Por lo tanto necesitaba más kVA. Pero por otro lado, como he explicado al principio, un sistema IT tiene que estar acotado. No puedo poner 25 kVA, 30 kVA, porque las capacidades del sistema haría que yo podría tener fugas capacitivas que me hicieran circular corrientes peligrosas. Por lo tanto, a nivel internacional y a nivel europeo se ha ido trabajando con 10 kVA, se ha visto que realmente con 10 kVA es una potencia suficiente y no peligrosa, y se ha adoptado a nivel internacional y a nivel europeo 10 kVA como potencia para el transformador. Después también esta norma incluye requisitos de compatibilidad electromagnética, cosa que la de 20.615 no tenía, y por otro lado le da mucha importancia al marcaje de dos valores, de la extracorriente de conexión y la tensión de cortocircuito. ¿Y por qué es importante el marcado en el transformador de estos valores? Lo dice nuestro reglamento. Nuestro reglamento dice: se realizará una adecuada protección contra sobreintensidades y se concede muy especial importancia a la coordinación de las protecciones con el objeto de evitar que una falta de uno de los circuitos pueda dejar fuera de servicio la totalidad de los alimentados por el transformador. Es decir, en resumen, que salte el secundario y nunca salte el primario. Esto se consigue de dos maneras. Una, pues poner un interruptor automático en el primario más elevado de lo que tocara. Si tocan 40 amperios, yo pongo 120 amperios. ¿Vale? Sí, no disparará nunca, pero se me sobrecalentará el transformador, sobrecalentarán los cables, se sobrecalentará la instalación, se me envejecerá la instalación y se puede llegar a quemar la instalación y quedarme sin quirófano. Por lo tanto, no es una buena solución. Otra solución, pues hacer un transformador de aislamiento que tenga una elevada tensión de cortocircuito. Por lo tanto, esta solución, una solución u otra, o calcular las protecciones de una manera u otra, dependerá de la ingeniería. Entonces, en el comité de normas hemos dejado en manos de los ingenieros y de los proyectistas la decisión. Es decir, ellos van a calcular una instalación con unas protecciones determinadas y van a calcular esa protección utilizando un transformador de aislamiento. Hay un transformador de aislamiento con una tensión de cortocircuito determinada, de un 8%, de un 3%, de lo que ellos calculen, con un primario y un secundario. Lo único que entonces obligamos al transformador que en su chapa, en sus características, incluya la tensión de cortocircuito, para que yo pueda comprobar que ese transformador de aislamiento corresponde, el valor que tiene, corresponde con lo que la ingeniería ha proyectado. Si la ingeniería lo ha hecho del 8%, pues yo tengo un transformador de más del 8%. Respecto al detector de aislamiento, también pues se publicó la del 2008
en enero de este año, el 16 del 1 del 2018, ha sido anulada por la versión del 2016, que a su vez esta anuló a la 20.715 y a la anterior, el 98, etc. Aquí tenéis otra captura de pantalla de AENOR. ¿Y qué aporta la nueva norma del detector respecto a la UNE 20.615 y a su versión anterior del 2008? ¿Qué nuevas aportaciones tiene? Pues la más importante es la clasificación de los tipos de detectores. Antiguamente se hablaba del detector en genérico y no se clasificaba el tipo de detector en función de los equipos que se van a conectar en esta instalación. Y ahora esta clasificación tiene mucha importancia el tipo de equipos que voy a conectar en la instalación. Después también especifica para los detectores de usos médicos unas condiciones específicas en el anexo A y qué tipos de detectores puedo utilizar en este tipo de instalaciones. Después, para poder saber que estoy utilizando el equipo adecuado, incluye también unos requisitos de marcado y unos requisitos de compatibilidad electromagnética que la 20.615 no tenía. Respecto a la clasificación de los tipos de detectores. Clasifican tres tipos. Los tipos de detectores tipo AC son los detectores de aislamiento como se ha utilizado siempre, los clásicos. Son detectores de aislamiento que lo que hacen es que inyectan una corriente continua fija y esta corriente continua fija pasa por toda la parte y como todos los elementos alimentados estaban separados galvánicamente, es decir, cada equipo llevaba una fuente de alimentación propia con su transformador separador propio, solo miraba toda la parte de alterna, ¿vale? Después tenemos los detectores de aislamiento de continua para aplicaciones de continua en donde no tengan conexión en redes de corriente alterna. Y después con el tema de las fotovoltaicas y con el tema de los equipos de electromedicina, etcétera, pues aparecieron instalaciones mixtas en donde yo tengo instalaciones de corriente alterna, por ejemplo, en donde tengo rectificadores, fuentes de alimentación conmutadas, otros elementos electrónicos conectados a la parte alterna. Por lo tanto, puedo tener fugas de corriente continua o instalaciones de corriente continua conectadas a las redes de corriente alterna, como pueden ser instalaciones fotovoltaicas. Para este tipo de instalaciones hay que utilizar detectores de aislamiento del tipo ACDC, de continua, que vigilan las fugas de continua y de alterna. Respecto a las instalaciones de usos médicos, como he dicho, hay el anexo A, y en el anexo A especifica los tipos de detectores de aislamiento que puedo utilizar en una instalación médica. Me dice que puedo utilizar un detector de aislamiento clásico del tipo AC solamente en los locales de usos médicos en donde haya instalaciones puras, corriente alterna pura. Quiere decir que todos los equipos que estén conectados a ellos tengan su fuente de alimentación con separación galvánica y con su transformador separador propio. Si yo tengo una instalación en donde tenga un solo equipo que lleve una fuente de alimentación conmutada o que tenga parte de continua con conexión galvánica a la parte de alterna, o no sé lo que se va a conectar, es decir, que pueda cubrir lo que se vaya a conectar, en cualquiera de estos casos ya tengo que poner obligatoriamente un tipo de detector del tipo ACDC. ¿Y el por qué? Bueno, como os he dicho antes, ¿cuál es la problemática de las fugas de corriente continua? Una fuga de corriente continua, muchos estáis pensando, vaya, pero una fuga de corriente continua es mucho menos peligrosa que una fuga de corriente alterna. Cierto. Pero no es el problema es que un detector de aislamiento clásico, como he dicho al principio, lo que hacía es inyectaba una corriente continua fija, inyecta por ejemplo 12 voltios. Si yo inyecto 12 voltios fijo y por cualquier cosa se produce una fuga de corriente continua de, por ejemplo, de menos 3 voltios, esos 12 voltios se solaparán con la fuga de corriente continua y en vez de 12 voltios tendré 9 voltios. Por lo tanto, habrá menos tensión, la corriente aumentará y la alarma de aislamiento saltará antes de lo que debería. Si yo en lugar de una fuga de menos 3 tengo de más 3, en vez de 12 voltios pasarán 15 voltios, la tensión aumenta, la corriente media disminuye y la alarma no saltará cuando debería. Y tendría que saltar, por ejemplo, a 50 kiloohmios y no estará saltando a 50 kiloohmios. Por lo tanto, realmente se vio que todos los equipos electromédicos que se estaban conectando
estaban de vez en cuando generando problemas en el funcionamiento de los detectores de aislamiento. Y por eso se vio la necesidad de desarrollar un nuevo sistema de medida. Y este sistema de medida, que es el de los detectores de aislamiento del tipo ACDC, ¿cómo funcionan? En vez de inyectar una corriente continua, inyecta una corriente pulsante de baja frecuencia. Entonces, esta corriente pulsante de baja frecuencia, por ejemplo, más 6 menos 6 voltios, por ejemplo. Tenemos una diferencia potencial de 12 voltios, tenemos nuestra referencia de 12 voltios. Si yo le resto 3 voltios, que viene una fuga de continua de 3 voltios, pues ahora tendré 3 y menos 9. Continúo teniendo 12 voltios de diferencia potencial. Si yo viene una fuga de más 3, pues tendré más 9, menos 3, 12 voltios. Es decir, siempre tendré mi referencia, mi tensión de referencia siempre será la misma. Por lo tanto, la medida siempre será exacta y fiable. Entonces, la otra condición que está poniendo la norma es el marcado. Y el marcado es básicamente para que yo sepa qué tipo de detector estoy utilizando. Es decir, si me está diciendo qué tipo de detector, entonces, si el equipo lleva ACDC, viene marcado ACDC, si el tipo es AC, AC, y si es DC, pues va marcado con DC. Si el equipo es para una aplicación específica, como la de usos médicos, es decir, que cumple el anexo A para usos médicos, ahí es marcado MET. Si un detector de aislamiento no fuera marcado MET, quiere decir que no es para usos médicos, que es para uso industrial, pero no para usos médicos. Si en vez de MET fuera marcado como PV, quiere decir que es para aplicaciones fotovoltaicas, que cumple el anexo C. Por lo tanto, de esta manera, si no lleva marcado es que es uso industrial, si lleva marcado MET es que es para usos médicos. Es una forma muy fácil de saber si el detector cumple la norma actual y si realmente es un detector para usos médicos. Y nuestro reglamento habla también un tema muy específico de nuestro reglamento, es todo el tema del mantenimiento y la verificación e inspección de estas instalaciones. En el mantenimiento de estas instalaciones, nuestro reglamento, realmente podemos decir que la parte del bloque quirúrgico es específico porque en todo el reglamento es la única parte que exige que haya libro de mantenimiento. Cosa que cuando voy a los comités desde otros ámbitos se me reclaman, oye, ojalá nosotros tuviéramos la obligatoriedad de hacer el mantenimiento, cosa que en los quirófanos es obligatorio. Por este motivo, pues bueno, como he dicho, se han realizado una serie de guías y procedimientos que veremos a continuación y veremos también cómo a estos procedimientos le afecta en parte la norma del detector de aislamiento que hemos comentado ahora. Uno de los primeros temas que la gente comenta dice, bueno, a ver, me has explicado todas las normas, pero si yo tengo una instalación, yo tengo un hospital, ¿qué norma tengo que cumplir? Tengo que cumplir la del detector, pero ¿cuál? ¿La última? ¿La que yo tengo? No, eso es muy claro. Es decir, cuando tú estás manteniendo una instalación, tienes que cumplir la norma de la instalación cuando esta instalación se realizó. Por lo tanto, si tú tienes una instalación realizada antes de febrero del 2013, hay que aplicar la UNE 20615. Si la instalación es posterior, hay que aplicar para el transformador la 215, para el detector la del 2008. Si esta instalación es posterior a enero de este año, hay que aplicar para el detector la del 2016. Y si es una instalación nueva o una reforma, hay que aplicar las normas del 2016, las normas actuales. Y respecto a las normas de inspecciones, pues cuando hemos desarrollado estas normas, también lo hemos tenido en cuenta y entonces hemos realizado dos columnas. Cuando hay requisitos diferentes para el 2002 y para el reglamento del 73, se especifican los dos requisitos y se ponen las dos columnas. Cuando los requisitos son iguales para un reglamento que para el otro, únicamente se pone el checklist de una de las columnas y se indica que hay que aplicar el reglamento del 2002. También como estos anexos A, la parte 28 pues funciona de la misma manera y las otras partes, por ejemplo para el tema de rocales húmedos o de garajes, etcétera, funciona de la misma manera. Pero lo que sí que es específico para la norma 38 es el libro de mantenimiento. Y aquí se especifica todos los elementos que hay que revisar y con qué frecuencia hay que revisarlos.
Entonces, esa misma, como he dicho antes, esa misma guía se ha utilizado para realizar la norma UNE obligatoria para las empresas de inspección. Entonces, estas empresas de inspección tienen el mismo checklist en su anexo G, en vez del anexo A es el G, pero es el mismo checklist en donde la diferencia que se indica para un reglamento y para otro, cómo tienen que considerar el fallo. Si eso hay una deficiencia en eso, se tiene que considerar como un fallo leve, grave o muy grave, ¿vale? Pero se utiliza el mismo checklist. Por eso la importancia que he comentado antes de tener el checklist como referencia para llevar los mantenimientos, porque luego cuando me hagan la inspección van a utilizar este mismo checklist. Finalmente, ahora voy a hacer un pequeño inciso en cómo la norma del detector de aislamiento también influye en las inspecciones y verificaciones. En la norma de inspección y verificación, como he visto, tienes el anexo A y el anexo G que hemos comentado. Entonces, respecto al detector de aislamiento, hay dos comprobaciones. Por un lado, hay que comprobar que el detector de aislamiento genera una alarma visual y acústica cuando la resistencia como mínimo llega a 50 kiloohmios, y hay una serie de medidas que se pueden verificar del detector de aislamiento, la impedancia interna, la tensión de medida, que no tiene que superar unos determinados valores. ¿Vale? Entonces vamos a comparar estos requisitos con nuestro reglamento y con las normas anteriores, la UNE 20615, etc. Bueno, la comprobación del disparo de la alarma visual y acústica. Bueno, la 20.615 ya decía que había que haber una alarma visual y audible, pero no decía cómo tenía que ser. En cambio, ya en las normas actuales ya se indica que debe haber una luz verde normal de funcionamiento, una luz amarilla para indicar la alarma, que esta nunca se puede cancelar, que debe haber una alarma acústica, que sí se puede cancelar, y que la alarma amarilla y acústica, cuando desaparezca la alarma, tiene que desaparecer, y si aparece una nueva, tiene que volver a aparecer. Por tanto, ya tenemos la manera en que hay que chequear esto. Y también está indicando que esta alarma es lo que tiene que estar cerca del médico, porque aquí dice la indicación visual estará en la sala vigilada, sí. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos los requisitos que ha de cumplir el repetidor de aislamiento. ¿Y cuándo se tiene que actuar esta alarma? Dice, como mínimo, con una resistencia de 50 kiloohmios. Bueno, aquí hay que explicar que en España, sobre este tema, hay un poco de, digamos, de confusión o de, ¿cómo se dice? De confusión, porque en la norma anterior hablaba, cuando tenemos un detector de aislamiento por resistencia, hay que ver la alarma a 50 kiloohmios, y cuando el dispositivo sea por impedancia, hay que ver la alarma a 4 miliamperios. Y en muchas instalaciones y muchas empresas de mantenimiento y mucha gente se ha quedado con los 4 miliamperios como valor de referencia. Pero realmente los detectores de aislamiento actuales y los permitidos por la norma europea, internacional y tal, son por resistencia, porque realmente se ha visto que los detectores por impedancia dan muchos problemas en las instalaciones, y los únicos cubiertos por las normas internacionales, N y EC, son detectores de aislamiento por resistencia, y el valor que hay que cumplir son 50 kiloohmios, que es el mismo que indicaba la 20.615. Pero hay la leyenda urbana de que son 4 miliamperios, y hay que tener cuidado que 4 miliamperios, si tú divides 230 por 4 miliamperios son 57,5, es decir, si haces la prueba a 4 miliamperios y tienes un detector de aislamiento configurado a 50 kiloohmios, posiblemente nos falte la alarma. Y no es problema de que el detector funcione mal, el problema es que no estamos haciendo la comprobación correcta. La comprobación correcta, si la quisiéramos hacer en miliamperios, una alarma por debajo de 50 kiloohmios, por ejemplo 49 kiloohmios, estaríamos hablando alrededor de 4,6 miliamperios. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, porque ya hemos encontrado gente que dice, no, yo pruebo a 4 miliamperios y no salta la alarma. Bueno, pues si es que lo tienes configurado a 50 kiloohmios, es decir, el equipo está funcionando bien, y realmente los valores internacionales actuales y de la 20.615 es el mismo. Lo único que hay esta leyenda urbana de los 4 miliamperios, que se cogió un poco un mix de los dos valores, pero realmente la prueba hay que realizarse a 50 kiloohmios. Por otro lado,
Respecto a las medidas de los detectores de aislamiento, si vemos los valores que decía la UNE 20615, es que la impedancia interna de menos de 100 kilómetros y la norma internacional lo mismo, 50 kilómetros. Ahora, la diferencia, la norma del detector, es que explica cómo hay que hacer ese ensayo, cosa que la UNE 20615 no explicaba. Aquí nos dice con qué frecuencia hay que realizarla, qué valores tiene que tener el instrumento de medida, cómo hay que calcularla, es decir, la norma actual ya nos está diciendo cómo hay que realizar esta medida, cosa que antes no nos decía. Lo mismo nos está pasando para la tensión de medida. En la tensión de medida nos está diciendo igual, 25 voltios máximo, la tensión que se inyecta, pero nos está diciendo que hay que medir la tensión pico. ¿Y por qué nos está diciendo que hay que medir la tensión pico? Por lo que hemos explicado antes. Ya no estamos inyectando una tensión fija. Antes inyectábamos 12 voltios, pero ahora podemos estar inyectando, por ejemplo, más 12, menos 12. Por lo tanto, no tendremos un valor fijo. Y cuando pongamos un voltímetro no estaremos viendo 12 voltios fijo. Además, hay que tener en cuenta que la instalación, como hemos dicho, tiene una cierta capacidad. Por lo tanto, esa onda no es perfectamente cuadrada. Tarda un tiempo en cargarse por la capacidad de la instalación. Por lo tanto, tenemos una cierta curva, y luego la onda cuadrada y una cierta curva de carga y descarga. Por lo tanto, nos podemos encontrar, la gente se está encontrando que cuando hace una verificación con un detector de aislamiento del tipo ACDC, se está encontrando que tiene más 12, más 5, menos 3, menos 12 y nos llama, oye, que no funciona bien el detector. No, el detector funciona perfectamente. Y lo que pasa es que el sistema de medida es diferente. Y lo que tenemos que medir es la tensión de pico, ver el valor mayor, ¿vale? Y en función del valor mayor, ahí tenemos la tensión de pico, ver que nunca ese valor sea superior a 25 voltios o a 1 miliamperio, en el caso de la corriente. Bueno, con esto es todo lo que os quería explicar. Espero que haya sido de vuestro interés y si queréis, pues podemos hacer un tiempo para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Carlos, alguien tiene que hacer un bloque quirúrgico nuevo y tiene alguna duda en el diseño de la instalación, o como responsable de la infraestructura, no sé, tiene en sus manos un proyecto ejecutivo que no sabe dónde están o si cumple ciertamente la instalación que le ha redactado la ingeniería. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede escribir en el chat. Y si no, daremos por concluida la sesión. Siempre podéis escribir a Hospitecnia si tenéis alguna duda para trasladarle a Carlos, y en todo caso se la haríamos llegar. Podéis escribir al correo genérico info@hospitecnia.com, y si hay alguna duda tras visualizar la conferencia o a las personas que lo vean, que no lo están viendo en directo, si hay algún tema que quieran alguna aclaración, pues podríamos hacerlo así, si no. Pues muy bien, muchas gracias por asistir y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes.